Hola, en esta ocasión aprenderemos cómo hacer una tabla de frecuencias agrupadas. Primero ordena los datos de menor a mayor. Ya que los tienes ordenados, calcula el rango. El rango se obtiene restando el valor mínimo al valor máximo. En nuestro caso, vamos a restar a 45, le vamos a quitar 3 y nuestro rango será 42. El segundo paso es obtener las clases. Cuando tenemos menos de 125 datos, se usa la siguiente fórmula. Número de clases igual a raíz cuadrada de n, por lo que el número de clases se obtiene sacando la raíz cuadrada al total de datos. En nuestro ejemplo, al sacar la raíz cuadrada de 50, que son nuestros datos, nos va a dar como resultado 7.07. Como las clases se manejan en números enteros, nuestras clases van a ser 7. El paso 3 es saber el ancho de clase. Esto es, cuántos datos van en cada clase. Todas las clases deben tener el mismo ancho y no pueden superponerse. De manera que cada dato debe caer dentro de solamente una clase. El ancho de clase lo vamos a obtener dividiendo el rango, que en nuestro caso es 42, entre las clases, que en este caso serían 7. Y tenemos que el ancho de clase es 6. Esto quiere decir que va a haber 6 datos dentro de cada clase. Una vez que ya hemos definido el número de clases y su ancho, vamos a construir la tabla de frecuencias, como esta. Sabemos que son 7 clases, por lo tanto abrimos 7 renglones y las numeramos. Aquí tenemos las clases. A continuación estableceremos los límites de cada intervalo. Tenemos el límite inferior y el límite superior, es decir, dónde empieza la clase y dónde termina. La primera clase inicia con 3, con el número 3, y como el ancho de clase es 6, este intervalo va a abarcar todos los datos que están entre el 3 y el 9, porque 3 más 6 nos da 9. Como cada dato es exclusivo de cada clase, la siguiente clase empezará en el siguiente dígito, que es 10. A este le agregamos el ancho de clase, que son 10 más 6, y nos va a dar 16. La tercera clase sigue con el 17, inicia con el 17, y le sumamos 6, por lo que el límite superior va a ser 23. Y así sucesivamente formamos todas las clases. Aquí tenemos 24, más 6 me da 30, el siguiente es 31, aquí más 6 me da 37, aquí sería 38, me da 44, aquí inicia con 45 más 6 sería 51. La siguiente columna de la tabla de frecuencias simples es la marca de clase. La marca de clase es el valor central de cada intervalo y se utiliza como su valor representativo, especialmente cuando se calcula la media y la desviación estándar en las distribuciones agrupadas. Para calcular la marca de clase, solo hay que sumar los límites inferior y superior del intervalo y dividir el resultado entre 2. Entonces, aquí vamos a sumar el límite inferior más el límite inferior. Le vamos a poner unos paréntesis para indicar que el resultado de esta suma la vamos a dividir entre 2.
Lo hacemos lo mismo con todas las clases. En este caso, voy a copiarlo y listo. Tenemos las marcas de clase. Como siguiente paso, vamos a obtener las frecuencias absolutas. Esto es, contaremos cuántos valores caen dentro de los límites de cada clase. Para la primera clase, contaremos cuántos datos están entre el 3 y el 9. Aquí los voy a contar. Son todos los datos que están entre el 3 y el 9. Me detengo aquí en mi conteo y veo que tengo 25 datos. Entonces mi frecuencia de la primera clase es 25. Y sigo haciendo el mismo procedimiento. La segunda clase son los datos que están entre el 10 y el 16. Entonces, aquí empiezo a numerar, contar mis datos entre los que están entre el 10 y el 16. Y veo que tengo 12 datos. La tercera clase son los datos que están entre el 17 y el 23. Y son solamente 6 datos. La cuarta clase son los datos que están entre el 24 y el 30. Aquí los cuento y veo que son únicamente 3 datos. La clase quinta son los datos que están entre el 31 y el 37. No hay ninguno. Entonces la frecuencia es 0. Las clases 6 son los datos que están entre 38 y 44. 38 y 44 son únicamente 2. Y la última clase son los que están entre el 45 y el 51, que son 2 datos. Aquí pongo, esa sería la frecuencia absoluta. Para verificar que hayamos incluido todos los datos, al final de la columna de frecuencia absoluta vamos a hacer una sumatoria con el icono que está en el menú superior. Tenemos la sumatoria, vamos a sumarlos todos y nos da 50. Aquí nos damos cuenta que estamos bien porque el total de nuestros datos son 50. Con esto ya tenemos las frecuencias absolutas de cada clase. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa que está en la columna verde. Esta frecuencia tiene la ventaja de ser adimensional y expresa los resultados como parte proporcional de un entero y se expresa en un porcentaje. Para obtener la frecuencia relativa se hace por regla de 3. Esto es, se multiplica cada frecuencia absoluta por 100. Tenemos la frecuencia absoluta, la multiplicamos por 100 y el resultado lo dividimos entre el total de datos. Aquí también vamos a poner paréntesis.
para indicar que todo el resultado se divide entre el total de datos, que son 50, y tenemos nuestra frecuencia relativa. Efectivamente, el 25 datos de 50 son el 50%. Copiamos la fórmula o seguimos el mismo procedimiento para cada uno de los datos. Y aquí al final también hacemos una sumatoria para verificar que sea el 100%. Para terminar la tabla de frecuencias agrupadas, vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. El término acumulado significa que suma la frecuencia del nivel anterior. De esta forma, la frecuencia para la primera clase es 50, porque es nuestra primera frecuencia relativa. La siguiente frecuencia relativa acumulada se obtiene sumando la frecuencia relativa del renglón en el que estamos más la anterior. En este caso, la frecuencia relativa acumulada es 74. La tercera frecuencia, sumamos igual la frecuencia relativa de nuestro renglón más las anteriores. Aquí será 86 y seguimos el mismo procedimiento para las siguientes frecuencias relativas acumuladas. Aquí lo sume de más. Ahí está. 92. Aquí sería la misma porque la frecuencia relativa de este renglón es 0. Volvemos a hacer lo mismo. Lo podemos hacer incluso por sumatoria. Aquí vamos a obtener la sumatoria de todos estos. Nos da el 100%.